Muchas gracias. Entonces, bueno, en sesiones o la sesión pasada más bien, o hace 8 días, yo les había dejado una actividad que era revisar el artículo 29 y ahí nos habíamos quedado, si no estoy mal. Si mal no recuerdo. Sí. Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar pues viendo ya lo que nos queda de la resolución y vamos a hacer unos ejercicios muy puntuales. Es decir, cuando me refiero muy puntuales, asociados a la resolución 70. ¿Listo? Con estos ejercicios y ya dentro de 8 días, yo creo que ya terminamos con la resolución 70 y ya dentro de 8 días lo que vamos a hacer es que yo les voy a entregar un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio ya completo y ustedes deben de reportar los formularios pertinentes, ¿listo? Y lo vamos a desarrollar, y lo vamos a ir desarrollando. Bueno, ya les voy a compartir mi pantalla. Sino que mi equipo está lento hoy. Bueno, entonces nosotros hace 8 días nos habíamos quedado acá en el artículo 29. El artículo 29 hablaba de los grupos económicos y empresariales. Recordemos que hace 8 días habíamos hablado una contextualización de qué eran los grupos empresariales, ¿cierto? Y de los estados financieros consolidados, quienes tenían que entregar estados financieros consolidados, con qué objetivo lo hacían, etc. Entonces, bueno, como les venía contando, vamos a continuar acá con el artículo 29. Quien sea responsable de preparar y difundir los estados financieros consolidados en la aplicación de las normas vigentes en Colombia deberá reportar lo siguiente, que básicamente pues de eso hará el artículo 29, que fue el que les indiqué que por favor me colaboraran, o esa fue la actividad que yo les dejé. Información referente a los estados financieros consolidados en el formato 1034, versión 100. Información de compañías subordinadas, formato 1035, versión 7. Información de compañías subordinadas del exterior, formato 1036, versión 8. Recordando así pues que habían empresas que pertenecían, unas que eran subordinadas, nacionales y otras extranjeras. ¿Listo? Vamos continuando con el artículo 30, entidades controladas sin residencia fiscal. Cuando hablamos de las entidades controladas del exterior sin residencia fiscal, nos indica lo siguiente el artículo 30. Los residentes fiscales colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia fiscal en Colombia, de acuerdo con el artículo 882 y 883 del Estatuto Tributario, están obligados a presentar cualquier tipo de información exógena. Deberán suministrar respecto a cada una de las controladas en el formato 1036, versión 8, la siguiente información. Cuando habla de este ítem, los residentes fiscales colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia fiscal en Colombia, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que la empresa, ¿sí? O sea, yo tengo control de esa empresa, ¿sí? Pero esa empresa no tiene ninguna sede en Colombia, ninguna residencia fiscal en Colombia, solo que la empresa A, por decirlo así, es dueña de la empresa B, de una parte de la empresa B que está en el exterior, pero la empresa B no tiene ninguna residencia en Colombia. Básicamente, pues indica eso, ¿listo? Para que quede pues un poco más claro. La empresa A, que es la de Colombia, que tiene una parte del control en la empresa B, que es del exterior, debe reportar en el formato 1036, versión 8, la siguiente información. Tipo de informante, identificación de subordinada o vinculada, nombre o razón social de la subordinada o vinculada, país de la subordinada o vinculada,
Vehículo de inversión. Cuando habla del vehículo de inversión, pues habla por qué medio se generó la inversión, si fue por acciones, si fue por una constitución de una compañía, etcétera. Forma de control. En la junta de socios, de acuerdo a un control conjunto, que ese pues los vemos cuando existen o cuando trabajamos estados financieros consolidados. Tipo de control, participación en el capital de la subordinada o vinculada y participación en resultados de la subordinada o de la vinculada. Por favor, vayan tomando notica, ya que pues con esto vamos a hacer un ejercicio como yo les indico ahorita, ¿vale? Entonces, por favor, vayan tomando nota allí. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos continuando. Las demás entidades que deben reportar información. Las cámaras de comercio, de acuerdo al artículo 31, que debe informar la información de las sociedades creadas en el formato 1036, información de sociedades liquidadas en el formato 1039, versión 6. La Registraduría Nacional del Estado Civil debe reportar la información de las cédulas de las personas fallecidas. Las notarías, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33, deben reportar personas o entidades que efectúen enajenación de bienes o derechos a título oneroso o gratuito durante el año grabable en el formato 1032. Las retenciones que se reportaron en este formato no se reportan, se reportan en el formato 1001. Por eso es que cuando uno va a revisar la información exógena de, de un contribuyente, entonces allá aparece que, por ejemplo, él adquirió un bien, ¿cierto? Porque aparece pues el registro por parte de la notaría, ¿listo? Eh, pues por esta razón, porque las entidades o las notarías pues también deben reportar información exógena, ¿listo? Eh, Personas o empresas que elaboran facturas de ventas o documentos equivalentes. ¿Listo? Pues ya básicamente con este ítem, pues ya va a quedar abolida. Yo no sé si hemos venido hablando con ustedes, pues la DIAN ha tenido una evolución, una tecnificación. En esa evolución y en esa tecnificación, pues lo que está buscando, pues es tener más control, ¿sí? Entonces, ya muy seguramente algunos ítems, cuentas de cobro, documentos equivalentes, todo va a quedar como la factura electrónica, ¿listo? Pero pues acá más sin embargo dice, personas o empresas que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, los tipográficos, los litográficos, informan cada uno de sus clientes los trabajos realizados en el año grabable en formato 1037, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Antes, para que quede un poco más claro este punto, antes pues yo tenía la opción de emitir factura en computador o por papel. Cuando hablábamos por computador, hablábamos que la emitía un software contable, ¿sí? Cuando hablábamos de que era por papel, pues yo las podía imprimir en computador, pero era papel, o podría ir a una litografía para que me imprimieran un talonario de facturas. De esto habla de este tipo de empresas, personas o empresas que elaboren facturas de ventas o documentos equivalentes. ¿Qué tienen que reportar? ¿Listo? Deben informar de cada uno de sus clientes los trabajos realizados en el año grabable en el formato de 1037. Como yo les venía diciendo, ya las facturas, pues ya todo el mundo tiene que tener factura electrónica, entonces yo me imagino que sí siguen informando, pero sobre los documentos equivalentes a la factura, ¿listo? Pero pues esto ya está como abolido ahí. Eso supuestamente es para hacer un control, pero pues vemos que en temas de fiscalización, pues a la DIAN aún le falta mucho.
¿cierto? Porque en la reforma del año 2018, es que no, en la de es que no me acuerdo cuál es, si es la de financiamiento o la de crecimiento económico. Creo que es la de crecimiento económico, esa del 2018. Y resulta que en esta, dentro de esa reforma tributaria, se estableció que se iba a expender la planta de la DIAN o se iba a crear una unidad especial con temas de fiscalización. Pues yo me imagino que todo este tema de la tecnología o de la tecnología que está adquiriendo la DIAN y la tecnificación que está generando hacia sus clientes, pues esto va a generar que las fiscalizaciones sean muchísimo más sencillas. Bien, entonces, bueno, vamos continuando. Información de registro catastral del impuesto predial unificado, del impuesto unificado de vehículos y impuesto de industria y comercio y tableros en el artículo 36. Dice así: registro catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, perdón, eh, y la unidad de catastro del Distrito de Bogotá, los organismos encargados de las labores catastrales en el departamento de Antioquia, los municipios de Cali y Medellín, impuestos prediales de vehículos de que las alcaldías y distritos de las gobernaciones deben reportar el registro catastral de los impuestos prediales. Esto debe ser en el formato 1476, el impuesto unificado del vehículo, formato 1480, y el impuesto de industria y comercio. Eh, los predios o vehículos sin identificar se reportarán con el tipo de documento 43 e identificación 8888 y razón social, periodo o vehículo sin identificar responsable, es decir, que por X o Y motivo, pues no se sabe quién es el dueño de ese vehículo. Pero entonces vean, muchas veces o algunas veces, la DIAN hace requerimientos en particulares a los contribuyentes y les indica, y eso le pasó a un cliente, eh, este cliente o esta clienta más bien, ella no percibía ingresos, ella no percibía ingresos por ningún concepto, o sea, bueno, sí recibía ingresos, pero era como por 3 millones de pesos en el año. Resulta que ella por una separación del esposo le quedó una vivienda. Esa vivienda era de un valor catastral, creo que de 230 millones de pesos. Y eso fue en el año 2015 o 2011, si mal no recuerdo. Resulta que ella pues se desentendió de ese tema, del tema de renta, etcétera, etcétera, ya nunca declaró. Y el año pasado le llegó un requerimiento que cumplía con los requisitos. Pues ahí dice con los requisitos establecidos en tal, ¿sí? Pero ellos no le van a decir, usted cumple por esto, usted cumple por eso, él le dice, cuando le llega una notificación, él le dice, usted cumple con los requisitos. Pues ella había tenido ingresos de 3 millones de pesos, pero cumplía con los requisitos de patrimonio. Entonces el requerimiento le llegó por patrimonio y obviamente acá hemos reflejado cómo la DIAN pues identifica si una persona cumple o no por patrimonio, ¿cierto? Por su bien inmueble, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que hablábamos ayer con algunos compañeros de ustedes, pues la DIAN muchas veces tiene la información para fiscalizar a todo el mundo, pero pues a veces me imagino que por tema de talento humano o algo así, pues no lo hace, entonces va cogiendo y va como seleccionando cualquiera y va cogiendo, les envía los requerimientos, porque ayer hablábamos con algunos de sus compañeros y decían, pues a mí nunca me han fiscalizado. Entonces, pues imagínense el trabajo tan duro que tiene la DIAN, no solo con el recaudo, sino la fiscalización y la evasión. Entonces aquí también podemos identificar cómo la DIAN sabe y obviamente pues el registro catastral se debe informar también o las entidades deben informar, las entidades pertinentes como secretarías de Hacienda, secretarías distritales, deben informar el tema de impuestos distritales y el tema de impuestos pues distritales como es el ICA, el predial y el de vehículos. ¿Listo? Listo. Información, también deben informar, de acuerdo al artículo 33, información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias de orden municipal o distrital. ¿Qué quiere decir? Actos administrativos expedidos por las autoridades municipales o distritales
ya sean liquidaciones oficiales de ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Resoluciones de sanciones, aprobaciones de devoluciones y compensaciones de ICA. Esto lo deben de identificar o lo deben de registrar también en el formato 2631. ¿Esto con qué objetivo? Pues ahorita, como ustedes saben, pues la administración pues ha evolucionado como con su tema, con su régimen simple. Y de acuerdo a esto, pues recordemos que para las personas o las empresas por ese pasar al simple, tienen que estar a paz y salvo en impuestos nacionales y distritales. Entonces, pues acá también se cruzan todos los actos administrativos que emiten las secretarías de Hacienda. ¿Listo? Ya casi vamos a terminar. ¿Listo? Empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada. ¿Comprobada por quién? Pues hay unos entes territoriales que dicen estas personas víctima desplazada y estas no entregan unas certificaciones. Con relación pues a esto, hablan de las víctimas comprobadas. Algunas de estas personas que contratan estas personas o estas mujeres que han sido víctimas de la violencia pues tienen algunos beneficios, por eso es que los pide allí. Tiene derecho, o sea, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Tiene derecho a descontar en la renta el 200% de los salarios, o sea, no de la renta líquida, no del impuesto a cargo, de los salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1257 del 2008. ¿Qué deben de informar? Tipo de documento, número de identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres, fecha de inicio de la relación laboral, fecha de terminación de la relación laboral, pues si no ha terminado no se coloca nada, tipo de medida contenida en la certificación de la violencia comprobada con cada una de las mujeres contratadas, cargo por el cual se contrata, salario pagado durante el periodo, prestaciones sociales pagadas durante el periodo, edad de la mujer contratada, nivel de estudio. Esto debe ir registrado en el formulario 2280 de la versión 1. Listo, lo voy a dejar allí, ya que ahorita vamos a colocar unas preguntas en el foro para que ustedes respondan. ¿Listo? Yo creo que hoy vamos a terminar tempranito porque hoy terminamos la resolución 70. Un segundo. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entidades públicas. Las entidades públicas, pues como ustedes pueden observar, también deben reportar información exógena, de acuerdo a lo contenido en el artículo 38 de la resolución 70. ¿Listo? ¿Qué deben reportar? Todas las entidades públicas están obligadas a reportar, deben informar la correspondencia al Código Único Institucional asignado por la Contaduría General de la Nación. Recordemos que la Contaduría General de la Nación es quien entrega los parámetros y directrices para las entidades del sector público en materia técnica contable.
Se debe registrar el NID de la entidad pública, la razón social de la entidad pública, ubicación de la entidad pública, correo electrónico, código único institucional, nombre de la entidad contable pública. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya vamos continuando. De acuerdo al artículo 39, se deben registrar las donaciones recibidas y certificadas. Las entidades señaladas en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario como no contribuyentes, es decir, entidades sin ánimo de lucro, deben identificar lo que le donaron, el monto de la donación, tipo de persona donante, si es natural o jurídica, tipo de documento del donante, número de identificación del donante, nombres o razones sociales del donante. ¿Esto con qué objetivo? Pues es de tener presente que muy seguramente quien practicó o quien ejecutó la donación, pues va a pedir su respectiva devolución en renta o devolución no, descuento tributario en renta. ¿Listo? Entonces, por esta razón es que debe cruzar esa información. ¿Listo? De acuerdo al artículo 40, no causación del impuesto a carbono por certificación de carbono neutro. Los responsables del impuesto nacional al carbono, definidos en el artículo 21 de la ley 1819 del año 2016, deben presentar la siguiente información. Aquí están las empresas que se dedican al carbón, las empresas que se dedican al petróleo, a las petroleras, ¿listo? ¿Qué deben de registrar? El tipo de documento del sujeto pasivo del impuesto, número de identificación del sujeto pasivo del impuesto, nombre o razón social del objeto pasivo del impuesto, dirección, departamento, municipio, cantidad de combustible fósil sobre la cual se hace efectiva la no causación del impuesto a carbono, la unidad de medida en la cual se expresa la cantidad del combustible sobre la cual se hace efectiva la no causación del impuesto a carbono, equivalencia en toneladas de dióxido de carbono, del combustible sobre el que se hace efectiva la no causación del impuesto de carbono, nombre de la iniciativa de mitigación, tipo de documento del titular de la iniciativa de mitigación, número de identificación del titular de la iniciativa de la mitigación, cantidad de reducciones de emisión o emisiones generadas, canceladas expresamente en toneladas de CO2, año dentro del cual se generaron las reducciones de emisiones o remociones canceladas del impuesto al carbono, tipo de organismo verificador, número de NID del organismo verificador y razón social del organismo verificador. ¿Listo? Entonces, esto debe ir registrado en el artículo 2574, versión 1. ¿Listo? Entonces voy continuando. Ya casi vamos a terminar. Concesiones y asociaciones público-privadas. Cuando habla de concesiones, pues pueden ser, por ejemplo, las empresas que trabajan en concesión como las empresas de prestadores de servicios de energía, las empresas de peajes, ¿listo? Entre otras. Las personas o entidades que actúen como representantes de concesiones o asociaciones público-privadas, deben suministrar la información contemplada en el artículo 32 del Estatuto Tributario de la siguiente manera. Código del proyecto. Cuando habla del código del proyecto, este es un código que se le entrega o que se le da a esa concesión cuando se le entrega la concesión por parte del Estado. Descripción del proyecto.
Identificación de la unidad funcional o hito. Descripción de unidad funcional o hito, concepto y valor del concepto. Parágrafo 1. La información del código y descripción del proyecto debe corresponder con las consignadas en el Registro Único de Asociaciones Público-Privadas, RUAP. Artículo 2. La definición y actualización de identificación y la descripción de la unidad funcional o hito serán responsabilidad de la entidad informante, es decir, de la concesión, más no del Estado. Estoy registrado en el formato 2625 versión 1. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando notica y ya vamos revisando. Y listo. Entonces, bueno, para ir trabajando, voy a dejar de compartir acá. Voy a crear unas preguntas en el foro y las vamos a socializar. Entonces, regálenme un segundo de acuerdo a lo que trabajamos esta noche para ir sacando otra nota adicional. Entonces, regálenme un segundo, por favor.
Muchachos, por favor, allí en el chat, en el foro, perdón, hay 5 preguntitas bastante sencillas para que por favor las diligencien. Fue de acuerdo a lo que acabamos de trabajar, entonces les voy a dar el tiempo y empezamos a socializar, ¿vale? Pueden empezar. Vale. Vale, Manuel. Profe, ¿dónde dice el foro salón de clase número 14? Sí, en la semana 14, ahí hay 5 preguntitas. Vale, profe. Gracias.
Por favor, están atentos que va a llamar a asistencia, muchachos. Giancarlo, Giselle Valentina, Presente, profe. listo, Giselle. Juan José, Presente, profe. listo. Lady Joana, Presente, profe. gracias, Lady. Yuri Paola, Presente, profe. ok. Sandra Marcela, Presente, profe. ok. Christopher, Presente, profe. listo. Manuela, Presente, profe. listo. Silena Presente, profe. y César. Presente. Listo. Entonces, por favor, vayan continuando. Pues creo que no han terminado porque aún no han subido la respuesta. Creo que la cuarta está un poquitico larga. Profe, yo ya Recuerden, publiqué la respuesta, ¿no se ve? ya voy a revisar, ¿listo? Recuerden Ah, que todo está en la resolución 70, ¿listo? Giselle, en el punto 4, como estamos hablando de contrato de colaboración empresarial, te faltó colocar, por ejemplo, en el ítem que habíamos visto la semana pasada, mandato de administración delegada, etcétera, que ahí vienen como unos ítems de más, ¿listo? Para que lo revises. Por eso les dije que el vale, cuarto profe. estaba un poquitico largo. Revísalo y ahí lo puedes editar.
Profe, yo no encuentro ni la primera ni la cuarta. La primera la vimos hoy y la cuarta la vimos hace 8 días en las diapositivas, más sin embargo pueden buscarse desde el artículo 26 hasta el artículo 30 también están allí. Bueno, chicos, vamos dos compañeros que ya socializaron, entonces yo creo que el resto no alcanza a terminar porque nos quedan 10 minuticos de clase, entonces los compañeros que ya socializaron, si quieren se pueden ir desconectando y nos vemos dentro de 8 días, ¿listo? Y por favor, van diligenciando pues la encuesta de seguimiento, porfa. Gracias.
Listo, profe, ya subí mi mi respuesta Listo, al foro. Christopher. Pues ya como la subió y no han terminado todos para pues hacer la respectiva socialización, si quiere se puede ir desconectando. Listo, profe, entonces pase buena noche. Gracias, lo mismo. Que descanse, man. Gracias. Vale, no hay problema. Los que ya vayan respondiendo se pueden ir desconectando. No hay lío. Vale, Buenas profe, noches, que buenas noches. descansen. Juicio. Ay, profe, ¿me confirma si sí te llegó el correo? Sí, sí me llegó. Ah, vale, profe, perfecto. Vale, buenas noches, profe, descansa. Que descansen, juicio. Chao. Listo. Muy bien. Pues no, no hay nada. Bueno, muchachos, entonces, pues, por favor, terminen y por hoy dejemos hasta acá. Y ya dentro de 8 días vamos a socializar este foro y vamos a hacer un trabajo ya más completo, donde yo les voy a entregar un tipo de empresa y allí ustedes tienen que registrar, pues, todo el tema de la información exógena, ¿listo? Para irlos alistando para el parcial, ¿vale? Entonces, pues, chicos, descansen y que pasen buena noche. Juicio. Listo, profe. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Dormí bien. Ya pues. Va a dormir, Juan. Descanse, profe. Buenas noches. Gracias, Sandra, que descansen. Ya te lo envié, profe. Ah, vale, gracias. A ti, gracias.